para incluirlos en nuestra oración. Pues vamos a encomendarnos a Dios nuestro Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en este precioso catecismo de la Iglesia Católica, ya decíamos, producto del Concilio Vaticano y de la dirección de nuestro querido Benedicto XVI. Y estamos en la página número 158. Y vamos a continuar con el numeral número 557, que recuerden que estamos viendo ya prácticamente los días finales de nuestro Señor Jesús. Y verdaderamente Dios. Al mismo tiempo, ahora sí que, como dijéramos, juntitas. El problema es que los hombres que lo conocieron no entendieron que era Dios, se confundieron, pensaron que era un hombre superdotado o un hombre con fuerzas especiales. Jamás pensaron que era el Dios hombre que vino a salvarnos. Pero vamos a continuar la lectura, como decíamos, precisamente en el numeral número 557, donde nos va a hablar el Señor y la palabra de Dios de la subida de Jesús a Jerusalén. Es necesario que recordemos en este momento que Jesús, antes de morir, él ya lo sabía todo. Tal vez los discípulos no, pero Jesús sabía perfectamente lo que iba a padecer, cómo iba a morir. Y miren, descubrimos algo que de verdad muy impresionante en la palabra de nuestro Señor. Me refiero a que Jesús, sabiendo que iba a ser entregado, iba a ser asesinado, no se echó para atrás. Esto, amigos, es de verdad una muestra de amor gigantesca de nuestro Dios, de nuestro Señor. Qué mejor prueba de que vino a salvarnos y de que nos ama, que se fue a entregar solito y dejó que le hiciéramos cuanta cosa, dijo que le hiciéramos porque somos la humanidad. Y la realidad es de que todo lo que le hicieron los hombres de su tiempo a Jesús, se lo hicimos todos. Porque, como hemos dicho, el Señor vino a salvarnos y le pagamos con todo eso tan horrible. Entonces, vemos que Jesús decide entregarse y él mismo sube a Jerusalén, sabiendo que son sus últimos días aquí en el planeta Tierra. Numeral 557. La subida de Jesús a Jerusalén. Como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén, como dice Lucas capítulo 9, versículos 61. Por esta decisión, muy bien, pues, como decíamos,
antes de que se nos cortara, ahora sí que el internet, Jesús decide entregarse. Sabe que lo están buscando y para matarlo. Y lo impresionante es que no retrocede, no se echa para atrás, claro, miedo le dio. Recuerden ustedes que incluso sudó sangre en la oración del huerto. O sea, no fue fácil para el Dios hombre enfrentar este momento final. Y miren, sobre todo si reflexionamos que su misión y su intención fue venir a salvarnos. Pero continuó con el número 558 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Y dice, Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse en torno a él. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo sus alas y no has querido? Mateo 23, versículo 37 y siguientes. Cuando está a la vista de Jerusalén, llora sobre ella y expresa una vez más el deseo de su corazón. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Lucas 19, versículos 41 y 42. Es aquel pasaje que va Jesús hacia Jerusalén y de repente las mujeres lloran al verlo pasar, sabiendo que lo quieren detener, que lo quieren matar. Y les dice Jesús, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque lo que les viene es algo completamente terrible. Pero luego viene, amigos, lo que conocemos precisamente como la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Lo conocemos en la tradición como el Domingo de Ramos. Pero miren, esto dio inicio a la última semana de Jesús aquí en el planeta Tierra. Fue su última semana. Estamos en el domingo y él murió el viernes. Hay que recordarlo y que no se nos olvide. Dice el catecismo en el numeral 559. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerlo rey, pero elige el momento y prepara los detalles de su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre, como dice Lucas capítulo 1, versículo 32. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación. Hosana quiere decir, sálvanos, danos la salvación. Miren, para entender esta palabra que repetimos muchas veces en las canciones de adoración, de alabanza, que decimos siempre, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Es decir, sálvanos, Señor, sálvanos en el cielo, llévanos de aquí, del valle de lágrimas, como decimos en el rosario. Cuando nos dirigimos a la Santísima Virgen María, Madre del Dios por quien se vive. Pero sigue diciendo este número 559. Pues bien, el Rey de la Gloria, como dice el Salmo 24, versículos del 7 al 10, entra en su ciudad montado en un asno, como lo había profetizado Zacarías, capítulo 9, versículo 9. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia, ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Esto es muy importante, porque, miren, los judíos
¿Cómo esperaban al Mesías que tenían anunciado desde que lo anunció el Génesis y luego lo anunció Moisés en el Deuteronomio? Pensaban en un Mesías poderoso, imbatible, jefe militar. Esperaban, como sabemos, un jefe con armadura militar y una espada gigantesca y con un caballo el más brioso de todos. Pero miren, esta entrada mesiánica de Jesús es parte de la desilusión que causó en el pueblo de Israel el Mesías, que no llegó como lo esperaban. Les recuerdo que ellos esperaban un Mesías poderoso con espada, con armadura, al frente de un ejército, para liberar a Israel de sus opresores, que siempre los tuvo. Pero, ¿qué ocurre cuando el Dios hombre, el todopoderoso, el omnisciente, el creador de todo lo que hay en la tierra y en el cielo, decide entrar a Jerusalén montado en un burrito? Esto decepcionó a la multitud, al grado de que este no puede ser el Mesías que estamos esperando. Aunque los niños los hizo cantar, Dios nuestro Señor desde el cielo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Esto lo cantaron los niños sin que nadie les dijera, inspirados por el Espíritu Santo y guiados por los ángeles. Pero la multitud, el pueblo, se quedó confundido. Por eso el viernes gritaba, crucifícalo, suéltanos a Barrabás, este resultó un mentiroso. Este no sirve para nada, con esa humildad y ese burro, ¿cómo va a derrotar al Imperio Romano? Este es el fondo de esta imagen que conocemos como el Domingo de Ramos, que fue, si queremos decirlo y entenderlo y aprenderlo para ponerlo en práctica, la semana de la escuela de la humildad y la gracia. Toda esta semana, miren, el Dios Todopoderoso se dejó hacer todo por los hombres, con tal de salvarlos. Se dejó ofender, humillar, golpear, azotar, con tal de salvarnos. Miren, parece absurdo lo que estoy diciendo. Un hombre habría contestado para defenderse y atacar. Contra sus agresores, Jesús no opuso resistencia, no peleó, no reclamó. Miren, ¿por qué lo podemos entender muy fácilmente? Porque sabía que iba a vencer todo esto y todo el odio con su resurrección. Jesús siempre supo que tenía el arma más poderosa, que lo iba a hacer vencer al final de su vida aquí en el planeta Tierra, que duró 33 años y medio. Pero sigue diciendo este numeral número 559. Por eso, los súbditos de su reino aquel día fueron los niños, como ya decíamos, y los pobres de Dios, que le aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los pastores. Su aclamación, bendito el que viene en nombre del Señor, que viene desde el Salmo número 118, versículo 26, ha sido recogida por la Iglesia en el Sanctum de la liturgia eucarística para introducir el memorial de la Pascua del Señor. Y permanece por siempre. Si ustedes recuerdan, estas frases las repetimos en la misa muchas veces. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Pero dice el numeral 560. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías
llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y de su resurrección. Con su celebración el Domingo de Ramos, la liturgia de la Iglesia abre la gran Semana Santa. Como ya sabemos, la Semana Santa comienza precisamente con el Domingo de Ramos, sin lugar a dudas, porque, como decíamos, es la última semana de Jesucristo aquí entre nosotros en el planeta. Claro, les advirtió a los apóstoles que no nos dejaría solos, que él se iba a ir, pero nos iba a enviar a su Paráclito, es decir, a su asistente, es decir, al Espíritu Santo. Pero como hombre, esta fue la última semana que nuestro Salvador compartió con nosotros. Como ya decíamos, le llamamos la plenitud de los tiempos, porque en esos días al planeta Tierra no le faltó absolutamente nada. Lo tuvo todo. Qué maravilla para la creación y para la naturaleza del planeta Tierra, para las plantas, los animales, el mar, que el Dios creador pisó su suelo. Seguramente si el planeta tuviera bocas o ojos, seguramente hubiera sonreído de felicidad, lleno de gloria, porque así fue. Pero vemos entonces que esta venida de nuestro Señor Jesucristo, en realidad, fue malentendida por los hombres. Pero vamos a leer, amigos, el resumen del capítulo segundo, artículo tercero. Y dice el numeral 561. Para quien la contempla rectamente, la vida entera de Jesús, la vida entera de Cristo, fue una continua enseñanza. Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la aceptación total del sacrificio en la cruz por la salvación del mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación. En efecto, toda la vida de Jesús aquí en el mundo no es más que la palabra en práctica. Ya lo veíamos de San Juanito, capítulo 1, versículo 12 al 14 de el Evangelio de San Juan. Y la palabra se hizo hombre, se encarnó entre nosotros y habitó entre nosotros. Hay que recordar que eso es Jesús. Al principio dice el libro del Génesis era el caos y existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, dice el inicio de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya recordábamos que Dios creó todo tan solo con su palabra. No necesitó nada más para crear. Es decir, la palabra es la manifestación de su voluntad. Como en nuestro caso. Solo van a escuchar lo que mi voluntad le dicte a mi boca que diga, igual Dios. Por eso es pasmante que ese Dios que no alcanza a comprender nuestra mente, quiso habitar en un cuerpo humano, nacer sin tomar ventajas. Si Dios quiso venir a enseñarnos para salvarnos cómo debemos convivir, cómo debemos reconocer y adorar a Dios y cómo debemos convivir entre nosotros para agradar a ese Dios y entonces trascender a una vida eterna que no termina nunca. Pero dice el numeral 562 en este resumen. Los discípulos de Cristo deben asemejarse a Él hasta que Él crezca y se forme en ellos. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Con Él estamos identificados
muertos y resucitados hasta que reinemos con él. Pastor o mago, nadie puede alcanzar a Dios aquí abajo sino arrodillándose ante el pesebre de Belén y adorando a Dios, escondido en la debilidad de un niño pequeñito. Por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la santidad en la vida cotidiana y de la familia y del trabajo. Esto es muy bonito entenderlo, porque miren, dice aquí, por su sumisión a María y a José, así como por su humilde trabajo durante largos años en Nazaret. Pues claro, miren, ¿cómo entender que el Dios hombre, el Dios todopoderoso, eterno, omnisciente, se sometió a la voluntad de dos seres humanos aquí en el planeta Tierra, que vivían en Nazaret, que tenían una carpintería? Miren, y lo dice la Biblia. Y dice, y Jesús regresó a casa con ellos y se sometió a su autoridad. Miren, ¿cómo poder entender que el Dios Todopoderoso se sometió a una pareja de esposos aquí en el planeta Tierra? Eso nunca será fácil de entender. Pero sí lo que debemos entender es cómo ese Dios Todopoderoso vino y vivió como humilde, como sencillo, no abusando. Perdón la palabra que voy a decir, mucho menos agandallando. ¿Por qué? Porque vino a salvarnos y no podía salvarnos enseñándonos prepotencia, soberbia. Nos mataríamos unos contra otros. La única manera de que la humanidad se salve completa, que toda la civilización humana alcance la bendición de Dios es si nos amamos los unos a los otros. Por eso nuestra civilización humana no avanza, porque somos todavía muy egoístas, muy niños. No amamos al otro. Bueno, amamos nomás a los que nos conviene. A mi abuelita, a mi papá, a mi mamá. Pero no amamos al vecino que nos es desagradable. Ese es el gran reto, no de cada persona, sino de toda la civilización humana. Pero dice el numeral 565. Desde su vida pública y desde el comienzo de esta vida pública, en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. La tentación en el desierto muestra a Jesús humilde, Mesías que triunfa sobre Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido y pedido por el Padre. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. Y miren, estas palabras son del gran Papa San León I el Magno, que no es poca cosa. Por ahí del siglo III salvó a la iglesia de ser destruida por Alarico y los vándalos y los que venían como hordas destruyendo ciudades, saqueándolas, los famosos hunos que venían desde Mongolia y China y venían arrasando. Llegaron a Europa e intentaron destruir Roma porque les dijeron que ahí había mucha riqueza, mucho oro, mucho poder. Y este gran Papa León I el Magno logró persuadir
a este hombre perverso de que no tocara la ciudad santa. Estamos hablando de alguien que conoció a la iglesia perfectamente. Y no solo eso, conoció los peligros que enfrenta, sin lugar a dudas. Pero sigue diciendo nuestro querido catecismo, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión, la subida a un monte alto, prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos, la esperanza de la gloria. Y miren, Él será siempre nuestro Señor Jesús. Él es el rostro, como ya decíamos una y mil veces. Él es el rostro del Padre. Que recordar cuando le dijo a Felipe que había preguntado, solo muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le contesta Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me reconoces. Quien me ve a mí ve al Padre. Créanlo al menos por las obras, no por las palabras. No crean que soy Dios y que soy el Padre por lo que hablo, sino por lo que realizo. Crean que soy Dios porque los paralíticos caminan, porque los sordos oyen, porque los ciegos ven, por los muertos que he resucitado, por el pan que he multiplicado. Por eso crean que soy Dios. No por las solas palabras. Pero dice el numeral 569. Jesús ha subido voluntariamente a Jerusalén, sabiendo perfectamente que allí moriría de muerte violenta a causa de la contradicción de los pecadores. La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino que el rey Mesías, recibido en su ciudad por los niños y por los humildes de corazón, va a llevar a cabo por la Pascua de su muerte y de su resurrección. Ya decíamos que, en efecto, Jesús se entregó voluntariamente. ¿Qué semana tan dura para nuestro Señor? Uno se pone en ese lugar si uno aplica la empatía humana. Qué semana tan terrible para nuestro Dios. Que además es la semana en la que culmina la salvación de los hombres, pero a cambio termina hecho pedazos. Como hombre, el hombre murió hecho pedazos. El Dios queda intacto. Pero el hombre, recuerden que nosotros, los católicos, afirmamos, creemos y repetimos una y mil veces que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero la parte humana Jesús la entregó a sus atacantes, a sus agresores, como dice, a ver, destruyanla para que vean cómo la reconstruyó en 3 días, como en realidad lo hizo. Pero vamos ahora, amigos, a iniciar el artículo 4 de este catecismo de la Iglesia. Estamos en el capítulo 2, comenzamos ahora el artículo 4, que lleva por título Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Estas cosas son verdad todas. Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Debemos recordar que fue la época que quiso Dios venir al mundo para entregarse por nosotros, por salvarnos. No es el tema, pero podemos ver claramente cómo desde el Antiguo Testamento, en especial desde el profeta Isaías, Dios prepara al pueblo de Roma, lo ayuda para crecer y crecer hasta llegar a ser el imperio mundial.
la máxima potencia del mundo, precisamente cuando Él decide venir al planeta a salvarnos. En su plan no hay nada equivocado. Todo es perfecto, aunque a veces parezca que perdió, que en realidad los hombres lo vencieron y lo sacaron de aquí a patadas y ensangrentado. No fue así. Jesús se fue del planeta resucitado, intacto, igual de poderoso que antes de que viniera aquí. Lo que dejó aquí fue su cuerpo humano, que lo gastó por nosotros. Y hay que decir con toda honradez que no se guardó nada, no dejó de darnos absolutamente nada. Ya decíamos que un día les dijo a sus discípulos, un amigo da su vida por los amigos, y yo ya no los considero siervos, sino mis amigos. Así es de que, dice Jesús, un amigo da su vida por los amigos, y miren, lo cumplió. Jesús dio su vida por sus amigos, que somos todos los que creemos y estamos bautizados y que obedecemos lo que dice. Porque un católico bautizado que no practica, que nunca va a misa, que vive doble vida, ese no entra en esta promoción de nuestro Señor Jesús. Para gozar de su protección y sus privilegios debemos guardar sus mandamientos. Debemos repetir una y mil veces que la salvación no es para todos, no es gratis, no es universal, no es al primer esfuerzo. Cuidado, la salvación implica aceptar lo que Dios nos mande cada día, agradable y desagradable, dulce y amargo. O sea, la vida es una prueba para ver si somos aptos para vivir eternamente en el cielo, ya habiendo superado el egoísmo, la arrogancia, la soberbia, la revancha, el egoísmo. ¿Por qué? Porque al cielo solo entran los perfectos, los que no tienen ningún defecto en su alma, de esos defectos que insufla el demonio en el alma humana. Y ya los mencioné, la envidia, la soberbia, la arrogancia. Cuando yo me sienta superior a los demás, no es Dios quien me está insuflando eso, es el demonio. Estamos viendo que el verdadero grande, el verdadero dueño de todo, el verdaderamente poderoso, no tomó ventajas de serlo. ¿Cómo un ser humano puede decir que es superior a otro? Ese ser humano no ha escuchado ni ha entendido, ni sabe la menor información de su Dios, de su Creador. El Creador vino a salvarnos con su arma poderosa que es la humildad y el amor. Con esas dos armas venció y derrotó a todos los malvados de este planeta. Y no solo en su tiempo, sino para siempre. ¿Quién podrá negar que nuestro Señor resucitó? Decía San Pablo, si Jesús no resucitó, comamos y bebamos y disfrutamos porque esta es la única vida. No, cuidado. Si San Pedro dio su vida por Cristo es porque lo vio resucitado. Pueden imaginarse que si San Pedro no hubiera visto a Jesús resucitado, no hubiera muerto por él, ¿eh? Pues es más que seguro. Si todos murieron por él, porque de los 11, de los 12 apóstoles, 11 murieron asesinados por su Señor, Maestro y Salvador, no hubieran dado su vida por el Maestro. Pero como lo habían visto resucitado, no les importó absolutamente ese pasito de la vida a la muerte y a la resurrección. Que además es una Pascua que todos vamos a enfrentar algún día. Ojalá nuestra Pascua sea para la gloria y no para el infierno. Porque también hay Pascuas hacia lo que eligió el hombre. Y hemos dicho que
sin lugar a dudas hay mucho más almas desde Adán a estos días, mucho más almas en el infierno que en el cielo. Es difícil salvarse. De hecho, lo dice San Pedro, el primer papa. Si el justo se salva a duras penas, ¿qué será del pecador? Hay que recordar que la Escritura, desde el Antiguo Testamento, nos dice que muchos son los llamados, pero poquititos los elegidos. ¿De quién depende la salvación? Pues de cada ser humano. Dios vino y lo ofreció a todos. Como diciendo, la salvación es un don que vino a traer Dios a todos absolutamente. ¿Quién se va a salvar? El que lo acepte. Porque cuando decimos, si me quiero salvar, Dios nos entrega, si me quiero salvar, Dios nos entrega un contratito, donde dice, te quieres salvar, entonces tienes que guardar mis mandamientos. No hay otra manera, ni otro camino, ni siquiera para que me digas te amo. No lo dice el Señor. Aquel que dice que me ama es el que guarda mis mandamientos. Sin decirle te amo a Dios es de dientes para adentro, amigos. Nunca de dientes para afuera. No, de dientes para afuera, muchos le dicen, yo te amo, Dios, cuídame, protégeme. Pero gente que tiene vida doble, tienen amantes, roban en sus negocios. No, esos ya los dominó el demonio, el maligno. Pero vamos a continuar en este nuevo tema, artículo 4, numeral 571. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 26, por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. La iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las escrituras dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y también los versículos 44 al 45. No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria. Lucas 24, 26. Los padecimientos de Jesús, los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica, concreta, por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Como lo dice Marcos capítulo versículo 31, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Mateo 20, 19. Recuerden que los gentiles son los romanos, ellos no eran judíos. Pero lo que dice aquí es totalmente impresionante. Dice, fíjense, el Dios hombre el todopoderoso, el creador de todo, fue reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas. Qué terrible entender esto. Lo voy a decir de una manera con tal de expresarlo, pero las hormiguitas juzgando al Todopoderoso. Qué terrible. Pero luego vamos a centrarnos ahora en el párrafo 1, donde vamos a intentar entender el misterio que hay y que es eterno entre Jesús e Israel. Es un asunto que debemos instalar los católicos en la mente, por una razón muy importante.
Y ya lo hemos comentado, Jesús era judío. Eso debería bastarnos para amar a todos los judíos, sean como sean, crean en lo que crean. Si son paisanos de mi Dios, de mi Señor, de mi Salvador, yo debo amarlos. ¿Por qué? Porque son sus paisanos, son su sangre. Pero miren, hay muchísima gente, incluidos muchos católicos, que dicen amar a Jesús, pero odian a los judíos. Los detestan, no los soportan. Pero qué abusivos, deberían entonces detestar también al primero de todos los judíos, que es nuestro Señor Jesús. Si yo detesto a los judíos, los aborrezco, debo incluir a Jesús. Si es que tengo las agallas. No, amigos, el pueblo judío es elegido de Dios y lo será por siempre. Muchos siguen sin creer en Dios, pero eso es el mismo asunto que todos los demás pueblos. Claro, dice San Pablo que hay mucho más júbilo en el cielo cuando un judío se convierte que cuando se convierten 1000 paganos. Por supuesto. Y es duro pensar también que para los judíos, para los israelitas, qué tremendo no creer que su paisano es el Salvador. Qué pecado tan grande como pueblo de Israel. Es como si nosotros supiéramos que Dios, el Mesías, el Todopoderoso, es mexicano y que aún así lo rechazáramos. Es algo muy fuerte. Pero vamos a adentrarnos en esta enseñanza del catecismo. Numeral 574. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Y lo sabemos, amigos. En especial, el rey Herodes, por algunas de sus obras, como la expulsión de demonios, el perdón de los pecados, las curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, su familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte y a pedradas. Esta era la muerte más aborrecible, era para los peores criminales del pueblo judío. Pero recuerden que terminó ejecutándolo Roma, y para Roma la ejecución de los peores criminales, de los más despreciables de la sociedad, era crucificarlos frente a la multitud para dar escarmiento y que los demás, como ellos, no se atrevieran a burlar la ley y a atentar contra el Estado. Pero vemos aquí que dice, muchas de las obras, pero miren, quisiera detenerme aquí un poquito para explicar. Dice aquí, estoy en el numeral 574. Y dice, por algunas de sus obras, fíjense de lo que lo acusaban, de la expulsión de demonios. Decían que él era otro demonio y que por eso expulsaba a sus amigos. Fíjense lo diabólico de los israelitas, de los de su pueblo, de los de su sangre, de sus paisanos. Lo acusaron de que perdonaba los pecados. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué? Porque los judíos, los israelitas sabían que solo Dios perdona los pecados. Y tenían razón, solo Dios perdona los pecados. Lo que no reconocieron fue que Jesús es Dios. Por eso trastabillaron. Si recordamos cuando le bajaron un paralítico en una camilla, descolgado del techo, donde abrieron, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y dice en la escritura que muchos de los presentes dijeron,
este es un blasfemo. Como que te perdonan los pecados, si solo Dios perdona los pecados. Lo grave del hombre no fue otra cosa que no reconocer, no reconocer precisamente que estaban ante el Dios hombre. Y entonces, si se acuerdan, Jesús le dice claramente, ah, ¿no creen que soy el Hijo del Hombre y que perdono los pecados? Miren, para que lo crean, le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Eso es muy importante entenderlo. Que miren, los judíos, los israelitas que estaban presentes en la escena, dicen, este está loco, no puede perdonar los pecados, si solo Dios perdona los pecados. Entonces Jesús le dijo, ah, ¿quieren ver mi poder? Y entonces le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice que el paralítico se levantó, tomó su camilla y ante el estupor de los presentes salió caminando de ahí. Miren, Jesús es Dios, por eso perdona los pecados, pero fue acusado porque pensaron que era solo un hombre. Pero miren de qué más lo acusaron, de hacer curaciones en sábado, ¿se acuerdan? Curó a ciegos, curó a sordos, a paralíticos en sábado. Pero los judíos decían que Dios les había prohibido trabajar el sábado, decían, porque es el día del Señor, es el día para adorarlo. Pero le reclama a Jesús, ah, pero se les pierde un borreguito, un chivo, si dejan el culto del domingo para ir a rescatarlo. Con más yo razón voy a rescatar yo un alma, que es mucho más que una ovejita. Y Jesús les contestó con una frase contundente. Dios creó al sábado para el hombre y no al hombre para el sábado. Hay que recordar que la cúspide de la creación de Dios es el ser humano. Por encima de planetas, animales, plantas, el favorito y chiquiado de Dios es el ser humano. Por eso dice, para agradar a Dios hay que hacer el bien, no importa cuándo ni dónde. Miren, también lo acusaron de interpretación original de los preceptos de pureza de la ley. Acuérdense que Jesús les dijo, no he venido a cambiar la ley, sino a hacer que se cumpla, porque nunca se ha cumplido. Ahí está, flotando sin que se cumpla. Lo acusaron también de la familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Fíjense, todo esto lo acusaron para mandarlo matar el viernes. De que lo acusaban que entraba a comer con publicanos y pecadores. Entonces decían, este no puede ser el Mesías. Este no puede ser nadie bueno, se está metiendo a comer con este que es el tranza de aquí, que es el gandaya aquí de la comunidad, violador, abusivo, y entra a comer en su casa. Este no puede ser el enviado de Dios. Para que entiendan las acusaciones que le fueron acumulando, según ellos, ¿verdad? Cuando Jesús contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los pecadores son los que necesitan médico. Por eso vino a los pecadores. Miren, los justos, pues se van a salvar por sí mismos, ya están convertidos, ya dedican su vida a agradar a Dios. Pero los pecadores, los que viven en el mundo, esos no. Y esos hay que ir a salvar y cada uno de nosotros tiene la obligación, sin duda, de poder ayudarlos. Si no amo a Dios sobre todas las cosas y a todos los seres humanos como a mí mismo, sin hacer diferencia, me está fallando mi fe. Pero miren de todo lo que acusaban a Jesús. Hablando de este rey Herodes, porque era el que incitaba a todos los demás. Y miren, también lo acusaban de que había sido poseído por el demonio. Se le acusaba de blasfemo.
porque decía, yo soy el Hijo de Dios. Y decían, este es un blasfemo, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Y cuando decían de la posesión diabólica, recuerden que un día iban llegando de viaje a Cafarnaúm, que es donde vivían, en la casa de Pedro, Andrés, y donde vivía también la Virgen María con ellos. Y venían de un largo viaje de haber andado visitando ciudades para salvar gente, para evangelizar. Y resulta que llegan a su casa en Cafarnaúm y ya los estaba esperando una multitud para que los curara, para que les arrojaran demonios, para que... cuánta cosa. Y miren, Jesús era verdaderamente hombre. Yo les pregunto, ¿cómo llegamos después de un largo viaje que duró 2 o 3 días? Acuérdense que era caminando. No había camiones, coches, autobuses. Jesús jamás se subió a un caballo. Cuando mucho usaba burrito. Por lo tanto, estoy seguro que llegaron exhaustos, cansadísimos, sudorosos, y la gente quería que los atendieran. No, es donde Jesús dijo, no, tranquilos, también tenemos derecho a descansar. No lo dice, pero lo hace. Y dice que sus familiares de Jesús tuvieron que salir ante la multitud para quitárselos de encima. Y luego de paso le dicen, tiene un demonio adentro, vea cómo se enojó, fíjense, de ahí viene esta escena. Lo vieron enojado, lo vieron muy molesto y lo vieron rechazar esta multitud. No porque no los amara, sino porque también debe haber un respeto al Dios. El hombre no le va a imponer a Dios lo que quiera, jamás, ni ahora ni nunca. Jamás un ser humano le puede imponer a Dios absolutamente nada. Y eso es lo que pasó en aquella escena. Le quisieron imponer, oye, dicen que eres bueno, que salvas, que tú, pura bondad. Ah, no, pero también traía hambre. Venía cansadísimo, quería dormir. Entonces cuando lo ven enojado dicen, se le metió un demonio. Y es donde Jesús les dice, miren, si el demonio estuviera contra sí mismo ya no existiría. Porque no hay reino que sobreviva cuando se divide y pelea contra sí mismo. Más bien les dijo, conviértanse, porque lo que tienen frente a ustedes es el reino de Dios. Ese es de los grandes conflictos que hubo con los judíos. Y de eso lo acusaron con los romanos. Imagínense, los romanos seguramente decían, yo no entiendo nada de esas acusaciones, son asuntos religiosos. Pero sigue diciendo el catecismo en el numeral 575. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción. Como está sentado en Lucas capítulo 2, versículo 34, para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos, más incluso que la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corrían. Jesús alaba a algunos de ellos, como al escriba de Marcos 12:34, y como varias veces en casa de fariseos, perdón, y come varias veces en casa de fariseos, como lo sabemos. Jesús también comió en casa de fariseos, aunque lo rechazaban y lo negaban. Porque, ya decíamos, vino a los enfermos, no a los sanos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios, la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento de amor a Dios y al prójimo. Y miren, esto que originó la fuerza de los judíos encabezados por el rey Herodes fue precisamente para cumplir lo que estaba escrito.
desde el Antiguo Testamento, en los Salmos y en todas las profecías, que el Cristo tenía que padecer. Pero vemos entonces que viene el numeral 576. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, contra la sumisión a la ley, en la integridad de sus prescripciones escritas. Y para los fariseos, según la interpretación de la tradición oral, y también contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, y contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Y miren, esto eran signos de contradicción. Miren, decían que estaba contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas. Y para los fariseos, según la interpretación de la tradición. O sea, decía que Jesús no estaba interpretando la ley de Moisés, que hacía lo que se le pegaba la gana. La verdad es que Jesús es la ley misma. Miren, los judíos no podían entender cómo Jesús permitía a sus discípulos cortar espigas de trigo en sábado, para que entiendan lo que estamos leyendo. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreve a violar la ley? Y pues no, Jesús no violaba la ley. Jesús es la ley. La ley que creó Dios no puede estar por encima de Dios. Y esto irritó mucho a los israelitas. Y también mire contra el carácter central del templo de Jerusalén. El templo en los tiempos de Jesús ya estaba siendo mal utilizado, mancillado, profanado, ¿eh? Mire, para explicar esto solo les recuerdo la escena de los vendedores del templo. Cómo Dios se enoja muchísimo y los arroja de ahí con violencia. ¿Me están escuchando bien? Hizo un látigo de cueros y a latigazos arrojó de dentro del templo a los vendedores, a los cambistas. Porque, miren, eso quién lo había permitido por los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos recibían una lanita, ¿verdad? Recuerden que los vendedores de animales no estaban en el atrio, ¿eh? Ya habían puesto pequeños corralitos dentro del templo. ¿Para qué? Para venderles a todos los pecadores que llegaban a confesarse, recibían del sacerdote entregar un animal para el perdón de sus pecados, y ahí estaban los vendedores de animales. ¿Qué te pidió el sacerdote? Un chivo, un borrego, ¿qué te pidió? Hasta palomas tenemos. Por eso dice aquí que Jesús los corrigió en todo esto y ellos se enojaron, hablo de los israelitas, pensando que Jesús no sabía nada. Qué error tan grande. Y miren, también contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Por supuesto. Miren, Jesús es el Dios hombre que ya hemos dicho que vino en persona a salvar a sus amados hijos, a sus amados amigos, si me permiten esa expresión. Pero como ya decíamos, esto chocó contra la ley del pueblo de Israel, muy lamentablemente. ¿Por qué? Porque los judíos ya se habían relajado, ya habían cambiado la ley para hacerla suavecita. Como vemos, ya los sumos sacerdotes gozaban y se sentían reyes y sometían al pueblo a muchos sacrificios, pero ellos no se molestaban, pero absolutamente nada. Ya estaban enseñando mal la religión de nuestro Dios. Ya habían corrompido la ley verdadera de nuestro Dios. Por eso es el numeral número 1 romano, número 577 del Catecismo. Jesús y la ley. Al comienzo del Sermón de la Montaña,
Y miren, sabemos bien que Jesús predicó muchas veces, pero en el Sermón de la Montaña, Jesús dio una cátedra incomparable en ningún otro tiempo como jamás lo habrá. Es el discurso más completo, más original que pueda dar un ser humano de parte de Dios aquí en la tierra. Ese fue Jesús. Pero dice, amigos, al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza a la luz de la gracia de la nueva alianza. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, dijo Jesús a los fariseos. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, se los aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Mateo 5, versículos 17 al 19. Les voy a enviar el sermón de la montaña completo en el grupo de WhatsApp para que lo lean completo. Es hermoso. Porque como decíamos en ese discurso, Jesús concretó ya la salvación de los últimos tiempos. No va a haber otro pacto, no va a haber otra alianza. El que tenga oídos, que oiga. Y lo repitió Jesús muchas veces. Y decíamos que la salvación no es para todos, ni es universal, ni es gratis. Es muy cara. Hay que sacrificar aquí deseos, pasiones, tensiones, espejismos, someter nuestra voluntad a Dios mientras transitamos en este mundo lleno de todas esas cosas que brillan mucho y que llaman mucha la atención de las almas. La lujuria, el lujo, el dinero en exceso, la pornografía. ¿Cómo llaman la atención de las almas? Pero eso lo propone ni más ni menos que el demonio. Pero dice el numeral 578, Jesús el Mesías de Israel, por lo tanto el más grande en el reino de los cielos, se debía sujetar a la ley cumpliéndola en su totalidad, hasta en sus menores preceptos. Según sus propias palabras, incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar al menos alguno de sus preceptos. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones de la ley. En efecto, la ley constituye un todo, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de toda la ley, de todos los preceptos, como dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Y dice el número 579 con el que terminamos nuestra clase de hoy. Este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Al subrayarlo para Israel, muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo, el cual, si no quería convertirse en una casuística hipócrita, no podía más que preparar al pueblo a esta intervención inaudita de Dios, que será la ejecución perfecta de la ley por el único justo, en lugar de
todos los pecadores. Y miren, amigos, esto está claro. Los judíos se fueron relajando, fueron adaptando la ley de Dios a su comodidad. Por eso decía Jesús, hagan todo lo que dicen los fariseos, pero no copien ninguna de las cosas que hacen. Porque así eran. Hablaban de sacrificio, de justicia, pero ellos vivían en la opulencia, en el lujo, en las bacanales, en los excesos. Y así no. Ya decíamos, si el Dios Todopoderoso, el Dios hombre, el verdadero creador, no tomó esas ventajas, ningún hombre queda autorizado para vivir con opulencia, para vivir por encima de los demás. Esa es la gran enseñanza del Cristo del Sermón de la Montaña, que vino a darnos el camino para la salvación en un solo discurso. Por ahí se los voy a compartir, pero si les parece bien, vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor por el día de hoy, ya que es tan bueno con nosotros y nos cuida, nos alimenta, nos protege, junto con su mamita preciosa. Vamos a ofrecerle también, como siempre lo hacemos en esta clase, todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que intentamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Reina Georgina. Dios las bendiga por acompañarnos. Y gracias a todos los que verán esta clase ya grabada. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, maestro Jaime. Buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Dios te bendiga. Soy el esposo de Reina. Muchas gracias. Qué gustazo. Me dio Aquí andamos, más gusto todavía. Sí, mira, aquí andamos. Gracias. Cuide. Dios los bendiga, Gracias, Les maestro. agradezco. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Bendiciones.